tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañes. Arrancamos la semana, lunes, para opinar. Con gusto tengo el placer de compartir esta mesa de análisis y de debate. Juan Carlos Zúñiga, Raúl Frías Lucio, y en un momentito más estará con nosotros Maite Noriega. Un gusto saludarles, buenas tardes. Y bueno, vámonos de lleno con la información, porque lo platicaba hace un momento con Johnny Ramírez, los detalles, los comentarios que hizo la secretaria de Salud de Tamaulipas sobre el tema de la pandemia, la aparición de una nueva cepa. Allá en Tamaulipas ya aparentemente hay un caso, hay investigación en torno a otro muy parecido en Nuevo León. Y bueno, las cifras son impactantes, casi 134,000 muertes en México, más de 1,5 millones de contagios, hospitales saturados. Tan solo en la Ciudad de México, sobre el 90-94% de saturación, de camas ocupadas, falta de oxígeno, y una vacuna que es la esperanza, pero que va muy, muy lenta. Mañana se dice llegarán un poco más de 400,000 dosis. Habrá que ver si son 400,000 de una sola toma o son para en dos casos. En fin, una situación complicada. ¿Cómo ver este entorno, Raúl? Gracias, Paco. ¿Cómo estás? Juan Carlos, muy buenas tardes. Gracias a quienes nos ven a través de este programa. A ver, muy complicado. Estamos en una situación, yo creo que estamos en la peor parte de la pandemia desde que inició. Nosotros empezamos exactamente el puente del 17 de marzo, que era el puente del 21 de marzo, y ahí es cuando empezamos a tener los primeros efectos de la pandemia. De ahí de esa fecha a la fecha actual, Paco, Juan Carlos, las cosas me parece que hoy están en el peor momento. Estaba revisando los datos de la ocupación hospitalaria, que ese es un elemento, independientemente de los muertos, de la mortalidad, de la letalidad, que ahorita voy a eso, pero me parece que el círculo o los conocidos, y simplemente me refiero a eso, sin tener más datos que eso, la referencia es que hay muchas personas hoy infectadas, que hay muchas personas en hospitales y que lamentablemente hay muchas personas conocidos que han perdido la vida en los últimos días. Y la ocupación hospitalaria nos habla de este momento tan delicado que estamos viviendo. Estaba revisando las entidades. La Ciudad de México, Paco, donde tú estás, ¿sí? 92% de camas ocupadas en hospitalización. Y si me voy a las de con ventilador, están al 86%. Estas imágenes que se han difundido por parte de Meganoticias TVC de carrozas, de ambulancias, de personas esperando alguna noticia de su ser querido hospitalizado en alguno de estos centros, pues la verdad es que es un asunto muy, muy, muy preocupante. Hoy 6 estados están con una disponibilidad hospitalaria de más del 70%. Ciudad de México con 92%. El Estado de México con 82, Hidalgo con 81, Guanajuato con 81, Nuevo León con 79 y Puebla con el 70%. De ahí para abajo hay otros estados, 7 estados que están con ocupación del 50% y ahí, bueno, ya hay muchos más. Pero estamos en el peor momento, Paco, Juan Carlos, de la pandemia desde mi particular punto de vista, de acuerdo a estos primeros datos de hospitalización. Y si quieres, ahorita hablamos de muertos y de contagiados. Oye, Raúl, y tal vez, Juan Carlos, y tal vez lo más preocupante es que cada semana decimos, al menos nosotros aquí en Meganoticias TVC, estamos en el peor momento mientras la autoridad lo minimiza. Y ese estamos en el peor momento va creciendo. Esta última semana fue una semana de 13,000 contagios diarios, más de 13,000 contagios diarios, más de 1,000 muertos diarios. O sea, ¿qué más esperamos cuando está apenas llegando la vacuna, cuando el proceso es muy, muy largo, muy tardado? Vacunar a los millones de mexicanos en un año va a ser prácticamente imposible, y a eso agreguémosle el trabajo y la responsabilidad social de los mexicanos. No estamos cumpliendo. Un porcentaje importante sigue en la calle, en festejos, en conglomeraciones,
Y es muy fácil, a lo mejor para el auditorio va a decir, ay, qué fácil, Paco Ramírez, vas a decir que se guarden en casa. No es fácil. A todos estamos en casa, justamente los tres estamos en casa. ¿Por qué? Porque la necesidad lo demanda, Juan Carlos. Sí, aquí el pueblo sabio ha fallado, el pueblo sabio hemos fallado, el pueblo sabio porque, bueno, el presidente desde el gobierno federal no ha querido implementar medidas coercitivas para restringir la movilidad en las ciudades, en los estados, y ha sido una política que han implementado también gobernadores y presidentes municipales en donde no se ha restringido la movilidad, y esta movilidad que continúa muy intensa, muy fuerte, y tan solo hay que ver el transporte público en los estados, en los municipios, en donde observamos unidades de transporte público repletas de personas, aunque la norma dice que deben ir en color rojo o color naranja entre el 25 y 50% del aforo. Lo cierto es que van los camiones, las unidades de transporte público repletas de personas. Es decir, yo creo que ha hecho falta un poco más de mano dura de parte de la autoridad para restringir la movilidad, para hacer valer los protocolos y también que el mensaje sea uniforme para todo el país, porque después o luego encontramos autoridades federales diciendo una cosa, autoridades estatales diciendo una situación distinta y los municipales contradiciendo al federal y al estatal, y en medio de las personas en la fiesta, en medio de las personas en los malls, en medio de las personas en los supermercados, aglomerándose, haciendo reuniones. En los estados de la República, donde ahorita que mencionaba Raúl, en la Ciudad de México, Baja California y Sonora, que son los estados de la República que tienen más casos de contagios por cada 100,000 habitantes, son los 3 estados de la República con más contagios por cada 100,000 habitantes. Dicen los epidemiólogos que se están contagiando estas personas en las reuniones familiares, en las reuniones de casas. Y esto que estamos viviendo en este momento es consecuencia de lo que pasó en diciembre y todavía no se refleja lo que ocurrió en el Año Nuevo, lo que ocurrió el 6 de enero. Nuevo. Exactamente, sí. Exactamente, todavía no se refleja. Ahorita la apuesta va a ser la vacuna. Mañana llegan 400,000 vacunas y se supone que son dosis dobles, 400,000 dosis dobles. No puede llegar nada más una dosis. A ver, entonces, ¿llegan 400 o llegan 800 o llegan 200 para 400? Esa es parte de la falta de discurso y en este momento no sabemos, porque hay quejas específicas de médicos, enfermeras, de personal administrativo de los hospitales COVID, hay quejas específicas de que en muchos de los casos ni siquiera les han puesto la primera vacuna. Ahí el tema de la falta de transparencia. Pero antes de continuar, déjenme incorporar a esta mesa de análisis para opinar a Maite Noriega. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos. Hace falta transparencia, Maite. Hablábamos de las dosis que a partir de mañana llegan. Dicen 400 dosis. 400 dobles para 800 o 400 a la mitad para tener la doble funcionalidad. Pues mira, hasta ahora lo que han traído son 400, o sea, han sido dosis sencillas, o sea, tienes que dividir esto a la mitad o esperar a la semana que entra que llegue la otra y reservarla para la nueva vacunación o hacer la segunda aplicación en cuanto, si cada semana van a llegar 400,000, bueno, pues dentro de 2 semanas que tengas que vacunar a esta primera remesa, pues aplicarás estas vacunas. Lo que yo me temo es que la logística no está sencilla, creo que es muy complicada la logística para poder alcanzar los niveles de vacunación que se están proponiendo. Yo creo que vamos mal, está muy tardada la vacunación y esto de juntar a todas las personas en un camión y llevarlas a una entidad está complicando las cosas. Así no lo están haciendo en otros países y creo que nos podría servir conocer más la logística que las características de otra vacuna en Argentina, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que irnos a Israel, tendríamos que irnos a estos países donde la aplicación de la vacuna está siendo muy eficiente. Así es, Raúl. Sí, totalmente. Lo que dice Maite es muy claro. A ver,
Aquí el tema es que la logística, esta vacuna a la que actualmente estamos hablando, que es la Pfizer, pues requiere de una logística especial, como ya se ha dicho tantas veces. Una vacuna que hay que mantenerla con una temperatura por abajo de los 70 grados centígrados, se requieren ultra congeladores, necesita un tiempo determinado para aplicarse y se necesita conocimiento, logística para poder realizarla. Y sí, me parece que esta vacuna es la de mayor complejidad en lo que se refiere a su logística. Ahora, son 400,000 dosis independientes o 400,000 dosis dentro de las dos que se tienen que aplicar en Pfizer. La verdad es que son muy poquitas las que están llegando a México. Claro, si nos comparamos con otras naciones, seguramente estamos en un buen momento. Somos de los 13 países que estamos recibiendo ya vacuna. Seguramente muchos no están recibiendo. En fin, pueden ser muy pocas o pueden ser muchas, según que lo que me parece que es una realidad. Aquí habemos 4 gentes que nos dedicamos al tema de la información y nadie de nosotros 4 tenemos una exactitud clara más que el boceto que dio a conocer el gobierno federal del tema de vacunación, de acuerdo al personal médico, luego personas de 80 años en adelante, que si nos vamos a ese factor, de 60 años en adelante, de 60 en adelante para lo que es básicamente de febrero y marzo, y estamos hablando que ese sector de población, estamos hablando de 14 millones de mexicanos. La pregunta es, al ritmo como están llegando estas vacunas, la verdad es que pueden pasar años para que todos los mexicanos alcancemos la vacuna. Esto, lógicamente, estamos entendiendo y tenemos que entenderlo. La vacuna de CanSino, que es la china, está en una fase final de prueba. Tenemos la AstraZeneca, que está también ya aprobada para esta situación de emergencia. Tenemos la Pfizer y seguramente cada laboratorio empezará a poner y tener más disposición de vacunas. Pero aquí lo que me preocupa de lo que comenta Maite es que el grupo, el personal responsable de la pandemia es el mismo de la vacuna. Sí, y aquí es exactamente lo preocupante. Una pandemia que ha sido manejada, pero pareciera, que no hay estrategia. Como ya hemos comentado, parece que esto fue dejándose con puras mentiras, con puras falsedades de que ya se está domando la curva, que estamos en buen momento, la desinformación que se generó desde el mismo atril presidencial y el presidente que ya en pandemia seguía desestimando esta pandemia, le decía que era como una gripita. Si ustedes recordarán cada una de las frases que ha dicho, las 60,000 personas que podrían morir en una situación de catástrofe, ya la duplicamos. Y eso es exactamente lo que a mí me inquieta, que es el mismo personal que ha mentido, que ha fallado, ¿sí? Los que están a cargo precisamente de la vacuna. Y hoy no sabemos un programa completo de vacunación y que pues faltaría que lo cumplieran. Pero bueno, estoy poniendo sobre la mesa algunas de las preocupaciones que hay respecto a este tema fundamental para la salud de los mexicanos. Bueno, mira, pusiste el dedo en la llaga en todos estos temas, pero déjame ir al núcleo más complicado y lamentablemente es la Ciudad de México. Tú lo decías hace un momento. Decía hoy Claudia Sheinbaum en su conferencia, estamos en el pico de hospitalizaciones más alto desde que inició la pandemia y sigue creciendo. No se trata, dijo, y lo escribió en su página también, en su página de Twitter, no se trata de dramatizar, sino de actuar. Seguimos aumentando la capacidad hospitalaria, no sé cómo, ahí sí con todo respeto para la jefa de gobierno, y hacemos un llamado de alerta a la ciudadanía para cumplir las medidas del semáforo rojo, una situación complicada en la Ciudad de México, en donde todo el mundo tiene que salir a trabajar, los negocios quieren abrir, la situación es complicada económicamente hablando, una situación de alarma. Y hay que hacer mención, la jefa de gobierno no siempre ha estado a la par del gobierno federal, pero finalmente no le ha puesto cara para decir, a ver, espéreme, señor secretario de Salud o subsecretario, aquí las cosas no están así.
tenemos que hacer algo en forma, Juan Carlos. Los gobernadores de la Alianza Federalista también le han puesto, digamos que cara al gobierno federal en este tema del COVID-19, pero en sus estados no vemos que haya algo distinto, algo diferente. En Chihuahua, en Jalisco, en Nuevo León, vemos que traen estos números con altos contagios, con alta positividad, con alta mortandad. Hay 32 autoridades estatales que también han fallado. Yo no entiendo si está fallando la federación. Las autoridades estatales tienen la facultad del sistema de salud en cada uno de sus territorios y las autoridades estatales han seguido el plan federal, es decir, no hay una propuesta local interesante salvo la de Claudia Sheinbaum. Entonces, la verdad es que todo el mundo ha fallado en este país, en la administración de la pandemia y en el mundo, en países de primer mundo. Incluyendo la sociedad, Estados Unidos está desbordado, el estado de California está desbordado, el estado de Arizona en Estados Unidos, el primer mundo está desbordado con un sistema de salud que no es público, que es un sistema de salud privado, muy complicada la pandemia en los Estados Unidos para tratarla porque es muy cara. Tengo conocimiento de personas que viven en el estado de Arizona, que tienen doble ciudadanía, que han preferido venirse a México, a Sonora, a tratarse al sistema de salud público de México, porque allá en los Estados Unidos sale muy caro y además los regresan a sus casas con una pastilla y ahí se ven. Entonces, creo que tendríamos que también ver lo que está pasando en otras partes del mundo. Quizá no estamos tan mal. ¿Así lo consideras tú, Maite? No, mira, yo creo que sí estamos mal y en lo que compete a los gobiernos de los estados, hemos visto cómo la federación les ha ido atando las manos a los gobernadores. Así es. No pueden conseguir vacunas, no pueden determinar políticas de salud, tienen que acatar las instrucciones, las medicinas se mandan desde el centro. El presidente ha dicho que no se politice, pero el problema es que la vacuna está siendo utilizada como un arma propagandística para este proceso electoral de este año, lo cual resulta preocupante. Cuando se habla de que no hay estrategia, no la hay, y no la hay en ningún sentido. ¿Por qué? Porque vimos que en una primera instancia el gobierno federal estaba abocado a que no se saturaran los hospitales, a conseguir camas y camas y camas y ventiladores y ventiladores y ventiladores. En ningún momento se habló del control de contagios. O sea, no hemos atacado. Un buen epidemiólogo lo que haría sería cortar la fuente de contagios o la cadena de contagios. En eso no hemos visto que se haya trabajado. Me sorprende mucho que, por ejemplo, estén cerrados los restaurantes y te vas al metro Popotla o al metro Pantitlán y te quieres morir. Los restaurantes operarían al 30% y el metro y las estaciones del metro están operando al 300%, sin sana distancia, sin vigilancia epidemiológica, sin posibilidad de que la gente pueda controlar su posibilidad de contagio. ¿Por qué? Porque tampoco ha habido apoyos económicos y entonces la gente tiene que salir. Es o me muero de hambre o me muero de COVID. Pues vamos viendo, si me muero de COVID me muero solo, pero si me muero de hambre se muere mi familia conmigo. Entonces es una visión a lo mejor muy rupestre, pero vaya, es la que tienes en la inmediatez en un país donde la pirámide empresarial la conforman las empresas informales y las microempresas. Sí, Karen. A ver, hubo un momento en que de lo que estabas diciendo me hiciste recordar algo que justamente hoy analizaba aquí en casa y ustedes se han dado cuenta, ustedes han metido sus páginas de Facebook, no digo de Twitter, no digo de otras, Facebook. Parece un obituario nuestros amigos, lo único que están, o mayoritariamente lo que están poniendo es siento en el alma tener que avisarles que fulanito de tal falleció, perenganita de tal falleció. ¿De qué manera nos tenemos que dar cuenta los mexicanos? Ya olvidémonos de las autoridades, nosotros como ciudadanos, ¿de qué manera tenemos que darnos cuenta de que la situación es de gravedad? Yo todavía hoy recibí un mensaje de un buen amigo
de un buen amigo que dice, esto no es cierto, es una falsedad, y me manda, es el nuevo orden económico mundial, eso es lo que está generando. No sé, de verdad, no sé de qué manera hacerle entender a nuestro auditorio, a los mexicanos en general, que la situación es complicada, Raúl. Yo creo que hoy más que nunca estamos, tú lo acabas de mencionar, hace un rato revisando mis redes sociales, me enteraba de un buen amigo, Luis Fernando Ulloa, compañero locutor de compañeros en varios grupos radiofónicos aquí en Jalisco que están comunicando su fallecimiento. Una política destacada del PRI, Sofía Valencia Bundis, sí, muy conocida, una mujer joven, hasta eso, o sea, no estoy hablando de una persona quizás de 50, 55 años, sí, que de alguna forma también se está comunicando su familia, que perdió la vida esta madrugada de COVID. A ver, esto que tú estás diciendo es la mejor forma de que nos debería llevar a esto, a una situación de resguardarnos, de cuidarnos. Me parece que sí, ahora con esto que estás comentando vamos a entrar en esa dinámica, pero es lo que la sociedad puede hacer, lo que nosotros podemos hacer, pero no es un asunto en que la autoridad, escuchaba la entrevista que le hacía Joelí a la de salud de Tamaulipas. A ver, muchos países restringieron los vuelos de Londres, de Gran Bretaña, precisamente por la nueva cepa. En México no ha habido una seña en este sentido, ¿sí? Ni la habrá. La recomendación de los 8 exsecretarios de salud que dieron y pidieron que una serie de acciones para contener la pandemia, durante 40 días, fue ni siquiera lo leyó el responsable de esto, un acto de prepotencia, de soberbia, ¿sí? Brutal. Soberbia. Y lo que comenta Maite, no se rompió, no se hizo nada para romper las cadenas de contagios. No coincido con lo que dice Juan Carlos. En caso de Jalisco, quiero reconocer, el gobernador Enrique Alfaro, ese puente del 21 de marzo decretó una primera, digamos, o sea, un primer llamado, una primera medida de 7 días de resguardarnos en casa. 7 días. Así empezamos en Jalisco, cuando el gobierno federal no había absolutamente nada. Luego se implementó la idea del botón de emergencia, ¿sí? Que si ves los porcentajes de habitantes que tiene Jalisco respecto a otras entidades, la verdad es que funcionó, reducir la movilidad, pero ¿dónde se toparon? Con el tema de transporte público. Tú lo acabas de mencionar hoy en la Ciudad de México. Cuando aquí el botón de emergencia se implementa, se paran las actividades no esenciales, pero la gente tenía que llegar a su casa en el transporte público. Y ahí es donde hubo fallas importantes que se corrigieron a los 3 o 4 días. El tema de la movilidad no es fácil, sobre todo porque, como decía Maite, la economía de este país está basada especialmente en la informalidad. No sales a trabajar, no comes. Quizás muchos somos privilegiados y podemos quedarnos en casa 1 semana, 2 semanas, trabajar vía en casa, oficina en casa, sí, pero muchas personas no lo pueden hacer y la autoridad se ha volteado a otro lado. Esta es la realidad, Paco, no hubo estrategia, no hay nada, están dejando que la gente se muera en sus casas o ahogados en algún hospital porque ya llegan y llegan tarde, y eso es lo que lamentablemente ha venido sucediendo. Se cuidó la ocupación hospitalaria, sí, pero lamentablemente en este momento esto no es suficiente. Y aquí está el ejemplo con lo que tú decías, nada más en los últimos 5 días, ahí te va, en los últimos 5 días, contagios diarios, ¿sí? 13,000, veníamos sobre 600 en promedio, 600, 500 en promedio diario. A partir del 5 de enero tenemos 11,271. Perdón, dije 600, ¿verdad? Eran 6,400 sobre 5,000 sobre 6,000 diarios. A partir del 5 de enero, 11,000, el 6, 13,000, el 7, 13,000, el 8, 14,000, el 9, 16,000.
Y así, o sea, híjole, está ¿Qué más esto tremendo. esperamos? ¿Qué más esperamos? Vamos, es un tema complicadísimo, un tema que llevamos más de 10 meses señalando los errores y las fallas de la administración en una estrategia que no existe, y ahí seguiremos porque esto todavía va para largo, por lo menos todo este año, lamentablemente. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar y vamos a platicar, a opinar, a analizar y a debatir en su momento sobre otro tema que nos marca la coyuntura y lo que está sucediendo en nuestro país. Si están de acuerdo, vamos a hablar de los organismos autónomos, estos que ha dicho el presidente López Obrador esta mañana, que no son imprescindibles. Y vamos, no nos debería de sorprender luego de lo que ha pasado a lo largo de estos 2 años, y vamos, marcados específicamente con todo lo que hable de autonomía, ¿sí? Entre ellos, por supuesto, los fideicomisos, el CRE, vamos, podemos hablar de muchos otros más, pero hoy están en juego los organismos autónomos. Esta misma tarde deberá estar reuniéndose el presidente con su gabinete para ver en qué secretarías pueden caber, quiénes pueden absorber estos trabajos, y con ello, dice, seguir con el tema de la austeridad y el ahorro. No sé cómo lo vean, pero es una situación complicada, no sin antes mencionar, ojo, muchos de estos organismos autónomos, pues sí, lo que es la verdad, sí tienen cola que les pisen. Hay muchas situaciones anómalas, abusos, cuestión económica, sí, es cierto, pero como lo dijimos, y creo que estarán de acuerdo conmigo, como lo dijimos con los fideicomisos, ¿qué necesidad de destruirlos? Repáralos, arréglalos, contrólalos, y que sigan sirviendo a los mexicanos. Maite. Mira, esto de la austeridad es un argumento que ha esgrimido el presidente de manera tramposa, porque nada tiene que ver con la realidad. Fíjate, el INAI cuesta 918 millones de pesos, costará en el 21. El IFT, 1.510 millones de pesos. El presupuesto. Dos Bocas, el presupuesto para este año, ¿sabes de cuánto es? De 45.050 millones de pesos. El Tren Maya, 36.288 millones de pesos. Y Santa Lucía, 21.315 millones de pesos. Amén de que el presidente dice que es para ahorrar dinero, lo cual se demuestra que el ahorro sería mínimo, dice el presidente que no dan servicio a la sociedad. Por supuesto que dan servicio a la sociedad, y estos organismos autónomos, constitucionales autónomos, muchos de ellos, lo que reflejan es la aspiración de muchos ciudadanos por lograr mejores gobiernos, mayor transparencia, mayor credibilidad y mayor eficiencia, además que constituyen la posibilidad de convertirse en un contrapeso para el poder cuando los demás poderes claudican, como ha sido el caso de la Suprema Corte en nuestro país, y ya ni hablar de los legisladores que verdaderamente están de rodillas ante el presidente, ignorando cuál es su función y a quién representan realmente. Así es. Raúl. Fíjate, a ver, hay que recordar que son 8 organismos que son los de alguna forma los organismos autónomos, y es que al presidente no le gusta lo que no tiene el control. Eso es evidente ante lo que ha venido sucediendo. En algunos los hizo chiquitos. Sí, hay que recordar, por ejemplo, el caso concretamente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este organismo, sí, pues en la cual puso una persona incondicional y pues le ha restado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ahí podemos irnos, por ejemplo, con el tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones. A veces se nos olvida, y lo decíamos en días pasados, Maite, Paco, Juan Carlos, sí, los beneficios de la competencia y de regular, por ejemplo, ¿te acuerdas que hablar por teléfono celular de larga distancia lo que nos costaba?
Nadie usaba larga distancia en el celular porque era materialmente imposible. Las tarifas de intercomunicación que cobraba Telmex eran altísimas, o Telcel, ¿sí? Luego, el Instituto Nacional de lo que es de la transparencia, el cual hemos hablado, el INAI, este Instituto de la Transparencia. A ver, se nos olvidan los logros que ha habido a partir de estos organismos que gracias a su autonomía han podido ser contraparte, y señalo desde las toallas de Fox, que conocimos el costo altísimo de lo que gastaban en Los Pinos, hasta ahora los contratos de Pemex a la prima del presidente Felipe Obrador. Si todo eso es gracias a la transparencia, gracias a que este organismo, ¿sí?, ha promovido que todo el recurso público que se usa de parte de los gobiernos, ¿sí?, pueda ser de alguna forma auditado, vigilado, preguntando. Y el ejemplo más claro de la falta de interés de ser transparente es pues todo lo que ha venido de alguna forma en esta administración resguardándose por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, los contratos, ahorita que hablabas de vacunas, no se sabe, los contratos no se pueden conocer, no hay acceso porque la información está reservada 5 años. Todas las constructoras que participan o algunas de ellas que participan en las obras majestuosas de esta administración, la información no está disponible, ni siquiera los estudios de impacto ambiental del Tren Maya. A ver, eso es exactamente la labor que tiene, lo importante labor que tiene la transparencia. Y así me puedo ir con la COFESE, con el Coneval, con el Banco de México, que bueno, ya le tocó también su raspón y están cuando quieren que compren dólares de dudosa procedencia. Sí, entonces, a ver, hay grandes intentos de mermar todos estos organismos que de alguna forma tienen algún tipo de contrapeso. El presidente no le gusta, quiere el control total, por lo menos así lo veo. Dice Manuel Bartlett hoy en una entrevista, valga el término, callejera, dice, es falso que esta iniciativa de reforma pretenda o signifique una hiperconcentración de poder. Eso es lo que dicen. El presidente no quiere tener controles. No es cierto, los controles están fijados en la Constitución. Ojo, que se la han brincado. El Congreso es el que tiene la representación de la población. Ojo, el Congreso en este momento es de mayoría morenista. Juan Carlos. Sí, hay que recordar que los organismos constitucionales autónomos se crearon a partir de la década de los 90 en México como consecuencia de la falta de credibilidad en las instituciones del Poder Ejecutivo. Como el Poder Ejecutivo no podía garantizar elecciones limpias, hay que recordar que la Secretaría de Gobernación antes organizaba las elecciones y no había certeza y los mexicanos no creían en las elecciones que organizaba el gobierno, es que a partir de la presión de la oposición y a partir también de la presión de la sociedad civil organizada es que se creó el Instituto Nacional, el IFE, Instituto Federal Electoral. Luego también, a partir de que se tomaban decisiones de carácter económico con el corazón y no con la razón, y desde Los Pinos, hay que recordar cómo se tomaban las decisiones en el sexenio de López Portillo, es que finalmente en los años 90 se le da autonomía al Banco de México. También, a partir de la transición, ahora ya más a la década del año 2000, en la transición entre el PRI y el PAN, cuando llega Fox a la presidencia, en la alternancia, es que la sociedad civil organizada presiona para que los archivos secretos de la Dirección Federal de Seguridad, después que se convirtió en CISEN, se abrieran y que pudieran tener los mexicanos, que pudiéramos tener la posibilidad de preguntarle al gobierno, pues la información básica que debiera ser de consumo. Entiendo la parte de que teórica o la parte, digamos, que donde López Obrador dice es que no debieran existir. Efectivamente, no debieran existir estos organismos autónomos. ¿Por qué? Porque si el Estado mexicano funcionara o si el Poder Ejecutivo a lo largo de las últimas décadas funcionara, pues no habría necesidad de tener un IFETEL que regulara
las tarifas de la telefonía o que regular la competencia, porque el Estado mexicano lo podía hacer a través de las instituciones del Poder Ejecutivo. No habría necesidad que hubiera un organismo de derechos humanos porque la Secretaría de Gobernación garantizara esa situación. No habría necesidad de que existiera un Instituto Nacional de Acceso a la Información porque las dependencias tuvieran la información ya básica y la información puntual en sus páginas de internet sin necesidad de hacer una pregunta, en fin. Pero la realidad es que no, o sea, la realidad es que el Estado mexicano tuvo que crear estas instituciones constitucionales autónomas, estos organismos constitucionales autónomos, para suplir lo que el Poder Ejecutivo no estaba haciendo. Yo veo muy complicado que pues, el gobierno asuma las funciones de Banjico o del INE o la CNDH, el Coneval que ya fue golpeado, el Coneval en sus atribuciones, no hay credibilidad en la Sedesol para que se realicen cifras de pobreza, del INEGI, del IFETEL, del INAI, de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la Fiscalía General de la República, porque también la Fiscalía General de la República es un órgano constitucional autónomo. Yo veo muy complicado. Entiendo la parte de López Obrador que dice el gobierno debiera hacer esto, sí, pero no lo hace, ¿no? Y no lo hizo en los últimos 30 años. A ver, justamente esto que está diciendo Juan Carlos, que hay que hilar delgadito y con mucho cuidado, porque si bien dices, hubo necesidad de crear estos organismos ante la falta de transparencia y de claridad de los gobiernos anteriores, no, ahora hay que deshacerlos. ¿Por qué? Porque dice el presidente que están aquí, que no son lo mismo y que ellos van a trabajar, estará por encima de la ley, que deberá de respetarse, y por eso mismo ya no son necesarios. Primero que lo compruebe, ¿no? Y luego ya quitamos estos organismos que verdaderamente sí podrían ser una monserga con sueldazos, con choferes para los directivos, con superoficinas. Sí, pero vamos a delimitando primero el trabajo de ellos, Maite. Mira, yo creo que además hay otro elemento que tenemos que considerar. Estos organismos constitucionales autónomos lo que hacen es defender libertades de los mexicanos y derechos de los mexicanos. El presidente lo que quiere es coartar estas libertades. ¿Para qué? Para que nadie más que él pueda decir cosas, para que nadie más que él pueda llenar este espacio de palabrerías y crear esa nueva realidad que en Estados Unidos se llamaba posverdad y aquí se llama otros datos, y que no es sino el antecedente del fascismo, ¿no? Entonces estamos viendo cómo el actuar de este modo está indicando, hoy algunos analistas y algunos columnistas hablaban de que de esta manera el presidente lo que hace es hacernos ver que sí va buscando una reelección, sin organismos que puedan acotarlo en sentido alguno, sin una sociedad que pueda ser representada en organismo alguno y sin ninguna ley que esté para acotar precisamente estas aspiraciones, pues que serán verdaderamente malsanas de un presidente que cree que él es el pueblo y que como él es el pueblo y el pueblo es sabio, entonces él es sabio porque él es el pueblo y a partir de su sabiduría nos va a orientar como borreguitos, nos va a llevar como borreguitos al terreno que él quiere. Me parece muy preocupante porque además la existencia de estos organismos constitucionales autónomos está, la existencia de estas es un requerimiento de muchos organismos internacionales, de muchas convenciones internacionales que México ha firmado, con lo cual las violaría México, pero una de ellas es el Tratado de Libre Comercio, que es algo que se está manejando y que se está analizando, ¿no? De qué manera esta decisión del presidente de eliminar cualquier posibilidad de observación o de contrapeso o de análisis puede afectar el Tratado de Libre Comercio y con ello detener la recuperación de México después de la pandemia. A ver, déjenme nada más por último, Raúl, te pido si nos ayudas a ver, este tema del INAI, que lo ha atacado, ha sido puntual en el caso del INAI. Si desaparecen al INAI, ¿quién va a auditar al gobierno? ¿Quién va a mostrar lo que en muchos casos deliberadamente
¿No quieren enseñar, mostrar o quieren esconder? ¿Quién lo va a hacer? Heréndira Sandoval, bueno, la hombre. propuesta que ha dicho el presidente es exacto, es que sea la Secretaría de la Función Pública a cargo de Heréndira Sandoval, que pues, ahí hay pues todo un Nos debe varias cosas signos ya, ¿no? de interrogación alrededor de ella, ¿sí? Y la Auditoría Superior de la Federación, que, a ver, lo decía bien Maite Noriega, es un derecho que tenemos los mexicanos a la información, es un derecho, no es una concesión que nos está dando el gobierno, no es una concesión gratuita el que tengamos la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo. Y pareciera que esto es lo que exactamente se quiere acotar, ¿sí? El que podamos de alguna forma tener los ciudadanos el derecho a saber cómo se gasta el dinero de nosotros los mexicanos, a quién se le contrata, cómo se le contrata, cuánto cuestan, dónde están los recursos y cómo se invierten los recursos. Tú decías al principio de este momento de hablar de este tema que sí, estos organismos quizás en muchos casos se ha abusado. Me parece innecesario que tengan choferes los titulares, que tengan muchas direcciones y subdirecciones. Sí, estoy de acuerdo en que habría que hacer un replanteamiento de reingeniería de muchos de estos organismos que quizás se han pasado, como ya lo decías, en gastos completamente o muchos gastos excesivos. Pero la característica de este gobierno pareciera que es destruir para luego construir con su propia narrativa. Y lo ha hecho ya a lo largo de estos 2 años y meses, un mes que lleva este presidente López Obrador, este gobierno, pareciera que esa es exactamente una forma. O leo que a lo mejor son distractores ante la desgracia de la pandemia. La verdad es que, híjole, la agenda es tan dinámica todos los días y es posible que se busque dinamitar este tipo de organismos. Ya lo decía Juan Carlos, y lo decía muy bien en esta crónica que nos hizo de las razones. Si a Bartlett se le cayó el sistema, si a Bartlett, sí, y hoy sí, es uno de los pilares de esta administración. O sea, es inexplicable lo que pasa en muchas cosas, como nombrar candidato a Félix Salgado Macedonio. Bueno, la verdad es que dices, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? Pero bueno, no es el tema hoy. Será la próxima semana, Paco, quizás, si así nos convoca. Bueno, mientras tanto, vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con otro tema aquí para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Vamos a un tema internacional que, bueno, finalmente, y lo hemos platicado aquí muchas veces, siempre tendrá una repercusión en el ámbito nacional, en el ámbito de México. Y me refiero a lo que está pasando, lo que está viviendo esta crisis, de alguna manera, de los Estados Unidos. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado nosotros ver lo que vimos hace tan solo unos días en el Capitolio, arrasado por turbas, alentadas por el presidente de la República, por el presidente de los Estados Unidos, y que hoy estén pidiendo, por un lado, el impeachment y por el otro lado, la aplicación de la enmienda 25, que hoy ya le marcaron un freno a los republicanos, pero la situación a tan solo 9 días, concretamente, de la toma de posesión, pues se antoja difícil ver que en esos 9 días quiten a Trump ya como para qué. No sé cómo lo veas, Juan Carlos. Creo que la reflexión aquí tiene que ser en el sentido de que la palabra de un presidente es muy fuerte. Las palabras de los presidentes importan. Y si las palabras de un presidente se dan en un contexto de división, en un contexto de blanco y negro, de buenos y malos, en un contexto de noticias imaginarias, de noticias falsas, de fake news, pues puede tener consecuencias lamentables. La democracia estadounidense, con más de 200 años, que había sido ejemplo en el mundo, hoy se ve desmoronada por un presidente que no midió sus palabras y que en un incendiario discurso le pidió a sus seguidores: marchen al Capitolio porque ustedes nunca podrán recuperar nuestro país si son débiles. Y ahí van los seguidores de Trump y toman sospechosamente el Capitolio. Yo no me imagino si los manifestantes
hubiesen sido latinos o negros, ¿qué pasaría? Porque pasaron libremente, o prácticamente pareciera que hubo ahí algún tipo de acuerdo con la seguridad del Capitolio para que pudieran pasar así libremente al interior de esas oficinas. Exactamente. Entonces, un presidente está para gobernar para todos. Un presidente debe tener un discurso institucional. Un presidente no puede darse el lujo de dividir como ocurrió con Trump. Y creo que, bueno, no va a pasar nada de aquí al día 20 que asuma Joe Biden, pero probablemente sí, Joe Biden emprenda acciones contra Donald Trump y se le impida llegar al Senado o a la candidatura presidencial dentro de 4 años. Fíjate que en este entorno, en mis 100 palabras de este fin de semana, hablaba yo de este tema, de lo que había pasado en los Estados Unidos, y hablaba yo de lo que nos deja como mensaje para los gobiernos populistas y polarizantes que hay en el mundo. Y remataba yo, si ves las barbas de tu vecino cortar, Maite, pon las tuyas, exactamente. Bueno, el señor Bolsonaro decía, no les extraña que en Brasil pueda suceder esto. Es un buen ejemplo lo que pasó, y te das cuenta de con los niveles de ética que manejan estos gobernantes, lo que puede pasar. No es factible que se aplique la 25ª enmienda, porque tampoco es un fast track, no es de que se aplica y mañana se hace. Por supuesto, es un trámite burocrático que llegaría a lo mejor el día de la toma de posesión. Lo que resulta interesante es que se esté planteando la posibilidad de un segundo juicio político, de un segundo impeachment, porque esto sí serviría como un antecedente para impedir que Donald Trump pueda participar más adelante en política. Ya se dieron cuenta los norteamericanos, el mundo se ha dado cuenta de lo peligrosos que pueden ser estos seres humanos que están llenos de sí mismos, egocéntricos, verdaderamente faltos de ética, y con el único afán en la vida de obtener lo que quieren. Es un reflejo, México creo que se ve en este espejo en un futuro, en un espejito mágico, y resulta preocupante lo que estamos viendo. Yo destaco la figura del señor Mike Pence. Conociendo al presidente, sabiendo cómo se las gasta el presidente Trump, se le enfrenta, ¿no? Y entonces el señor Mike Pence impide que el señor Trump complete su fechoría, o logre exactamente este golpe blando del que hablan algunos, ¿no? Me gustó, porque yo considero que no hay lealtad ciega que amerite el desprestigio. Esto deberían escucharlo algunos políticos mexicanos. No hay lealtad que amerite la traición a tu patria, y no hay lealtad que amerite la traición a ti mismo. Creo que el señor Pence en ese sentido demostró que le preocupa su prestigio, le preocupa su patria, le preocupan sus propios valores y la democracia de su país, ¿no? Que es una lección para esta camada de políticos poco éticos que están gobernando el mundo. Así es. Raúl, ya para salir. Sigo rápidamente, gobernantes populistas, y yo creo que todo aplica. Lo que comenta Juan Carlos, las palabras del presidente importan, y lo vemos todos los días en este país. La polarización y desde luego tratar de dividir y seguir sobre ese mismo mensaje. Y por otro lado, hace 4 años muchas personas pensaban es que Trump va a sentar cabeza en algún momento. Trump va a tener y va a recomponer este comportamiento que lo vimos a lo largo de estos 4 años. No cambió, nunca cambió, siempre fue exactamente el mismo. Y bueno, esto sí, me parece que hay que observar lo que pasa con estos gobiernos populistas. Sí, yo no veo un escenario muy parecido a lo que les pasó en los Estados Unidos, pero no nos distraigamos mucho. Hay que estar atentos con lo que está pasando en nuestro país, con un gobierno y con un presidente populista que muchas veces pareciera que pues lo que quiere, como ya lo hemos comentado a lo largo de esta hora, es poder, poder
y solamente su poder. Así las cosas con este tema, Paco. Así es, Raúl. Vámonos rápidamente, justamente a ver la visión popular del acontecer diario. Bueno, pues ahí está el humor de los mexicanos. Rápidamente, agradeciéndoles Maite Noriega, Raúl Frías, Juan Carlos Zúñiga, gracias, muchas gracias como siempre. Y sobre todo, gracias a usted que nos permitió llegar con nuestro análisis, nuestra opinión, el debate en algunos momentos y que usted se quede con la mejor decisión.